¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje al Centro de los Datos. Hoy, desde el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, vamos a hacer un recorrido por aquellas noticias que han aparecido en estos días. En realidad, más que noticias, contenidos que aparentan ser veraces, pero hay que chequear. ¿Es verdadero? ¿Es impreciso? Y ese es el trabajo que hacemos semana a semana en nuestro equipo. Por lo tanto, aquí vamos a comentarles algunas de esas noticias. ¿Para qué? Para cumplir con una de las misiones que nos hemos propuesto como programa. Que en la introducción de cada capítulo nosotros decimos: la infoxicación es algo que está ahí, amenazando nuestra capacidad de informarnos y tener calidad de contenidos para tomar buenas decisiones. Aquí comienza este nuevo capítulo. Bienvenidos. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Bien, para partir vamos a dejar instalada una pregunta. ¿Ha sido modificada 257 veces la Constitución? El diputado Antonio Coloma lo dijo en un tuit que fue muy repetido por otras personas, retuiteado y comentado también por miles de usuarios en Twitter. Hicimos la revisión de esa frase para ver si tiene asidero o no. Este y otras cosas, otros temas, en el informe que preparó para nosotros Agustín Bianchetti. Hola y bienvenidos al fact-checking que realizamos desde el Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez. A propósito del plebiscito que se va a realizar el próximo 25 de octubre, la periodista Rosario Moreno publicó un Twitter donde decía que el apruebo podría gastar más del doble que el rechazo en sus campañas electorales. Desde el servicio electoral nos confirmaron que esa información es correcta. El acuerdo del Consejo Directivo del organismo, publicado el pasado 3 de septiembre en el Diario Oficial, plantea que el límite del gasto no podrá exceder por cada opción plebiscitada y, tratándose de las organizaciones de sociedad civil, de la suma que resulte de multiplicar 0,0003 unidades de fomento por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria del plebiscito, lo que corresponde entonces a 126.915.275 pesos para cada una de las organizaciones de sociedad civil que están detalladas en el mismo documento y dan un total de 77 para el apruebo y 37 para el rechazo. Entonces, al multiplicar la primera cifra con el número de organizaciones respectivas de cada opción, da de resultado un total aproximado de 9.000 millones para el apruebo y 4.000 millones para el rechazo, lo que concuerda efectivamente con el Twitter de la periodista Rosario Moreno. El diputado Juan Antonio Coloma, desde su cuenta de Twitter, aseguró que la actual Constitución ha sido modificada 257 veces. Desde el Observatorio de Datos concluimos que esta información es imprecisa. ¿Por qué? Consultamos a dos abogados constitucionalistas, Rodrigo Correa y Samuel Schon, quienes dijeron que la Constitución ha sido modificada en 51 oportunidades con las leyes de reforma constitucional y puede haber sido modificada 257 veces, pero en 51 oportunidades distintas. Le preguntamos entonces al diputado Coloma en qué se basaba para publicar esta información y nos envió un artículo del Mercurio. Y la imprecisión que notamos aquí es que el artículo no habla de 257 veces que ha sido modificada en todos sus capítulos, sino que de 257 modificaciones en 52 ocasiones distintas que, además, según los expertos contactados, fueron 51, ya que el artículo sumó una modificación más durante el gobierno de Elwin que no correspondía según los abogados constitucionalistas. Es por eso que tildamos esta información como imprecisa, ya que no es falsa, pero al diputado le faltó precisar efectivamente las ocasiones en que esta Constitución ha sido modificada. Bueno, lo que decía Agustín Bianchetti al final es que los abogados consultados por nuestro equipo dicen que las veces en que ha sido modificada la Constitución es igual a la cantidad de leyes de reforma, ¿cierto? Samuel Chorne y el profesor Rodrigo Correa dicen que son 51 veces. Y además, eso estaría desestimando que sean 257 modificaciones o cambios que haya tenido la Constitución. Pues bien, uno podría decir, oye, pero es un detalle nomás. Lo que quiso decir el diputado muy probablemente es
que ha tenido 257 reformas, ¿no? Y él usó una palabra que no es la más correcta, pero es nada más un detalle. Nosotros en realidad no creemos que sea solo un detalle. ¿Y por qué? Porque habría que ver cuál es el espíritu de cada una de esas modificaciones. ¿Son modificaciones realmente de peso como para meterlas a todas juntas? ¿Tienen el mismo estándar? En ese sentido, Samuel Chorne nos dice, lo que está contando ese artículo del diario El Mercurio que cita el diputado Coloma son los numerales de leyes de reforma constitucional. Por ejemplo, la ley 18.825, que tiene un artículo único que tiene 54 numerales. Es decir, en una modificación o en una vez de reforma hay 54 modificaciones asociadas. Entonces él dice, los numerales son importantes. ¿Y qué son los numerales? Bueno, el abogado Chorne lo explica así. Un numeral de una ley de reforma puede introducir cambios muy diversos, de diferencia de magnitud muy relevantes. A veces el numeral puede cambiar simplemente la puntuación de un inciso de un artículo de la Constitución o puede agregar un capítulo completo. O sea, no estamos midiendo lo mismo. ¿Qué tal si en una de esas 257 modificaciones lo que se hizo fue cambiar una coma, cambiar un punto? La verdad es que no vale lo mismo que cambiar un capítulo completo, ¿no? Rodrigo Correa, nuestra segunda fuente, agrega otra cosa. Dice, varias de estas modificaciones, más que reformar la Constitución, le han agregado normas y algunas que poco tienen que ver con la Constitución. Por ejemplo, aquella que permitió retirar el 10% de los fondos de pensiones. Por esa razón, hemos entonces catalogado de imprecisa la declaración o el tuiteo del diputado Coloma. ¿Recuerdan hace unas semanas en el paro de los camioneros la imagen en video donde salían en una celebración con mujeres, los camioneros en una parte de la carretera, con alcohol y otras cosas que generaron escándalo? Pues bien, hicimos una revisión también de algunas imágenes como consecuencia de esto. Específicamente, un comentario que apareció alojado en la página de Facebook de Radio Bio Bio, de una persona que decía, lamentablemente en este video está el papá de mis hijos y el que lamentablemente es mi esposo hasta ahora. Juan, espero que por un mínimo de respeto no vuelvas a casa, te pasas por tal parte de la vida de tu familia y pasándolo bien, eres una vergüenza. Bueno, comentarios que supuestamente correspondían a la esposa de uno de los camioneros que estaba reclamándole públicamente a él la participación en esta fiesta, ¿cierto? Pues bien, nosotros calificamos este posteo como no confiable, fíjense, este comentario a raíz del video de los camioneros. Una imagen que supuestamente es de la pareja de uno de ellos. Le hicimos seguimiento a la fotografía, lo calificamos como no confiable por lo siguiente. Hablamos con gente de Radio Bio Bio y ellos confirman que el comentario sí existió, eso es cierto, alguien lo subió, ¿ya? Un usuario o usuaria, y luego lo eliminaron. Cuando nosotros quisimos hacer el recorrido, y no lo eliminó Bio Bio, ¿no? Lo eliminó la persona que lo había subido, nos dimos cuenta después al hacer seguimiento a esto que había dos versiones del mismo comentario. Eso ya nos hizo sospechoso el posteo. Luego nos dimos cuenta que la cuenta desde la que se hizo la publicación cambió de nombre. Finalmente fue eliminada. Uno también podría decir, ok, quizás fue alguien que efectivamente publicó y luego se arrepintió porque no quería verse expuesta públicamente. Dimos espacio a esa posibilidad. Pero cuando después buscamos el perfil del camionero mencionado, encontramos una coincidencia de nombre con un perfil de Facebook que en realidad no parece el de una persona que tenga familia, ni ningún tipo de asociación con quien supuestamente escribió este primer posteo. Y lo otro es que después hicimos los recorridos con otros equipos de fact-checking. Fíjense que en Fake News Report hicieron la misma verificación, el mismo trabajo, y se dieron cuenta que había una persona acusando suplantación de identidad, que las fotos habían sido robadas desde otro perfil. Por lo tanto, si bien es cierto, Fake News Report lo calificó como falso de frentón, nosotros quisimos dar espacio a la duda ante la posibilidad de no haber dado directamente con la persona que subió el comentario, que sí buscamos a la persona, pero no la encontramos. El 24 de agosto de este año,
el jefe de los asesores de la moneda, el economista Christian Laroulet, publicó una imagen en Twitter donde mencionaba en un gráfico dos listas con países mejor y peor aspectados, los mejores y los peores en cuanto a sueldos mínimos en América Latina. Y el mensaje decía textualmente: información útil que ilustra cuál modelo de país queremos a propósito del próximo debate constitucional. Quisimos revisar qué tipo de información es esta. ¿Es posible hacer comparaciones de ese tipo considerando las diferencias de las monedas de cada país, de los costos de vida de cada país? ¿Podemos decir son peras con peras y manzanas con manzanas? Le preguntamos también a dos economistas de sectores distintos, uno más cercano hacia la centroizquierda, el otro más cercano hacia la centroderecha, para que nos dieran miradas ecuánimes, queríamos nosotros, y ver si es que efectivamente se puede hacer este tipo de comparación o no. Sara Sorza, nuestra coordinadora del equipo Check-in, nos cuenta los resultados de este ejercicio. Más de 2.000 retweets tuvo la publicación del jefe de asesores de la moneda Christian Laroulet, en la que mostraba dos gráficos donde se comparaban los sueldos mínimos de los países de Latinoamérica junto con el mensaje información útil que ilustra cuál modelo de país queremos a propósito del próximo debate constitucional. En Check-in analizamos esta publicación y concluimos que hace falta más información para poder entenderla completamente. El primer punto importante a tener en consideración es el origen de la información. Los gráficos no tenían fuente. Luego de una búsqueda inversa en Google, comprobamos que correspondían a parte de una noticia publicada en octubre del año pasado por el periódico Gestión de Perú, en el que justamente se hacía una comparación entre los sueldos máximos y mínimos de los países de Latinoamérica. Si bien fue ese equipo periodístico el que realizó los gráficos, la información para poder hacerlo salió de otra noticia realizada por el periódico colombiano La República, en la que analizaban el impacto que había tenido el aumento en un 650% del sueldo mínimo en Venezuela justamente en el último trimestre del año pasado. En la nota originaria de la información se explicaba que para poder hacer los cálculos y posteriormente los gráficos, lo que se hizo fue que se tomó el valor de los sueldos mínimos en moneda local, por ejemplo pesos chilenos, soles, etc., y luego se convirtieron a dólares utilizando la herramienta OANDA. Teniendo en cuenta que este cálculo y la nota se publicaron el 18 de octubre del año pasado, en Check-in decidimos replicar el ejercicio hecho por el periódico colombiano para saber en qué posición quedaba cada país teniendo en cuenta los reajustes salariales y el valor del dólar actualmente. Y este es el resultado. Si bien Chile continúa estando en el segundo lugar luego de Costa Rica, hay países que sí sufrieron importantes cambios en su posición. Por ejemplo, Uruguay, que pasó del tercer al quinto lugar, o Panamá, que subió del puesto 11 al noveno lugar. Poniendo atención a estos cambios y pensando que dependiendo del valor que tuviera el dólar, incluso se podrían generar diferencias más grandes, decidimos consultar a expertos para saber si es válido hacer este tipo de comparaciones, y esto fue lo que nos respondieron. Sus cálculos tienen dos problemas metodológicos graves. Primero, no toma en cuenta que el costo de vida en Chile es mucho más alto que en los demás países de la región. Dos, no toma en cuenta que los servicios sociales en Chile son tan mercantilizados y el sistema público tan alicaído que muchas veces las personas que ganan salario mínimo igual tienen que pagar para cosas como los exámenes médicos. Consultamos también al economista Fernando Claro, quien fue enfático en mencionar que este tipo de mediciones dice muy poco acerca del bienestar y realidad económica de un país, puesto que deja de lado el hecho de que para algunas economías que tienen un mercado informal muy alto puede ser perjudicial tener un sueldo mínimo también muy alto. Por esto, este tipo de mediciones son para él un muy mal índice para realizar comparaciones entre las políticas económicas de distintos países. Si quieres conocer más análisis como este, ingresa ya a www.observatoriodedatos.com. ¿Por qué hacer esta especie de noticiero con la revisión de aquellas cosas que son imprecisas, no confiables o de frentón falsas? También las verdaderas que hemos encontrado en estos días en distintos medios digitales, redes sociales, aplicaciones, etc. Porque el problema de las noticias falsas es más grande de lo que uno cree. Les menciono al cierre de nuestro programa de hoy, que ha sido un programa especial,
un estudio que realizó la Universidad Católica. Entre otros investigadores de la Facultad de Comunicaciones de la UC están a cargo de este estudio Daniela Grasau y Sebastián Valenzuela. Fíjense que dentro de varias cosas que ellos consultan sobre comunicaciones en el COVID, las emociones de las personas, por dónde estamos buscando información, cuánto nos exponemos a videoconferencias, cuánto nos exponemos a WhatsApp, a redes sociales como Twitter, como Instagram, como Facebook. Además de preguntar todas esas cosas, me detengo en un punto muy específico. Una de las preguntas de esta encuesta es la siguiente. Te presentamos una serie de informaciones difundidas en Chile desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Te pedimos que nos indiques si has escuchado de ellas y, de ser así, si las has compartido o mencionado con otra persona. Esto es importante porque las noticias falsas tienen una capacidad de expandirse, de contagiar bastante grande. Y aquí las preguntas son bien interesantes. Una noticia falsa. Las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus. El 46% escuchó de esta noticia, 46% de los consultados. El 1% la escuchó y la compartió. Y el 4% la escuchó y la cree. Esa es más bien baja. Pero cuando nosotros vamos a otras, como el sol y las altas temperaturas matan el COVID-19, noticias falsas que escuchó un 88% de la gente consultada, la escuchó y la compartió el 13%. Y esa es el tipo de información que generalmente uno comparte porque dice, bueno, puede que no sea cierta, pero ¿qué tanto mal le va a hacer a alguien por si acaso la comparto? Fíjense que muchas veces los por si acaso hacen que nosotros seamos parte de una cadena viciosa en la que estamos desparramando información que no vale nada. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.